Jesucristo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Es el Señor por todos los siglos, por las edades y eternidad. Mi corazón a Él le alaba, le glorifica y le da gloria. Y mientras viva aquí en la tierra, Él solamente es mi Señor. Un día en el cielo nos juntaremos de toda tribu y toda nación, sin importarnos las estaturas, las posesiones y el color. Hermano mío, nunca desmayes, sigue adelante haciendo el bien. Ya viene Cristo a levantarnos para llevarnos al grato Edén. Los años pasan ya muy ligeros, los días vuelan ya muy veloz. Y estos tiempos que son tan malos no desesperan por ver a Dios. Un día andaremos por calles de oro allá en el cielo en la gran mansión. Por eso, hermano, no retrocedas, muy pronto vamos a ver a Dios. Quiero invitarles a tomar la palabra de Dios en sus manos en el Salmo número 22, versos 23 y 25. Vamos a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Quiero que cierre sus ojos o incline su cabeza, si puede hacerlo, y si no, en su mente, ore conmigo. Que Dios hable a su vida, a su corazón, a su alma, y que Dios use este vaso de barro como Él quiera. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico que tu palabra sea una bendición en el espíritu, en el alma, en el corazón de todos los que escuchan tu voz a través de tu santa palabra. Bendice, Señor, este vaso de barro y úsalo como tú quieras para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Quiero hablarles acerca de este tema que ya mencionamos, creados para adorar por gratitud. Bendito sea el Señor para siempre. Gratitud es el sentimiento que se estima y reconocimiento que una persona tiene a quien le ha hecho
un favor o le ha prestado un servicio. Y entonces desea corresponderle. Cuando hablamos de la adoración, de la alabanza a nuestro Dios, tiene que estar basada en la gratitud, en el agradecimiento. Y es la única forma que la persona puede expresar esa adoración, esa alabanza al Dios Altísimo, sin necesidad de presión, sin que nadie lo presione, sin que nadie le diga que alabe del alma, porque es del alma que sale la alabanza, de adentro del espíritu de la persona. El Señor dijo, tales adoradores, el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Esa alabanza y esa adoración salen de adentro del alma y del espíritu, pero salen cuando hay una plataforma, por decir algo así, grande dentro de nuestro ser, que se llama la gratitud, el agradecimiento. Cuando hacemos votos al Señor de agradecimiento, de gratitud, cuando decimos en la casa, voy a ir al templo a adorar, voy a ir a la casa que está hecha para alabanza de Dios, como es un templo donde se adora al Dios verdadero, y desde allá se hace un voto. Estoy prometiéndole a Dios que cuando llegue voy a adorarle, voy a alabarle. Eso lo hará y lo cumplirá si tiene en su corazón, en su alma, agradecimiento, gratitud por las cosas que Dios ha hecho con su vida. De lo contrario, será una alabanza obligada, presionada, de mala gana, mediocre, a medias tintas, porque la persona no siente, no le importa, está en un templo porque lo llevaron, porque no tenía otra cosa que hacer y cogió para allá, pero no hay agradecimiento. Alabado sea el Señor. Me recuerda esto a aquellos leprosos que fueron sanados por el Señor. Y cuando fueron sanados, solo uno regresó a dar gracias a Dios. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los otros? Los otros que fueron sanados, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? Solo uno ha venido a dar gracias, ha venido a exaltar el nombre del Señor por gratitud, por agradecimiento. Y eso se manifiesta continuamente en la gente que recibe beneficios de Dios, no digamos de otras personas, tal vez de otros, pues es cuestionable, pero de Dios no se puede cuestionar. Él ha hecho tantas cosas gloriosas, prodigiosas, que lo vamos a ver en estos versos de la palabra del Señor. Lo vamos a mirar y lo vamos a comprobar que así ha sido. Pero mientras no haya ese espíritu de gratitud en nosotros, siempre estaremos presionados por la fuerza humana para adorar y alabar. Un voto era una promesa que se hacía a Dios, al Dios Altísimo, y era
un voto voluntario, nadie lo presionaba a hacerlo, era voluntario. Pero cuando salía de la boca de la persona que se comprometía con Dios, el Señor como que ponía sus vigilantes ojos y oídos a ver si realmente la persona cumplía o no cumplía. Y muchos votos fueron nulos, fueron vanos, fueron falsos, se convirtieron en falsas promesas. Y también la Escritura dice claramente que Dios se desagrada, que Dios se enoja cuando una persona le promete a Él y no le cumple. El versículo 23 del Salmo número 22, estamos viendo, dice, los que teméis a Jehová, alabarle. Es decir, el que teme a Dios debe alabarle. Glorificad, descendencia toda de Jacob, y temed vosotros, descendencia toda de Israel. El Señor esperaba de su pueblo Israel una alabanza espontánea, un espíritu de gratitud, de agradecimiento, pero muchísimas veces fallaron. Fue vana la promesa, el voto que hicieron. El verso 25 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Cuando la palabra habla de esta gran congregación, no se refiere a un número, se refiere al valor que tiene la congregación, la iglesia. Para Dios es grande que 2 o 3 se reúnan y adoren en espíritu y en verdad. Eso es grande. Esa gran congregación dice, mis votos pagaré delante de los que temen. Es decir, delante de los demás que se reunieron a adorar, a bendecir el nombre del Señor, deben ver en mí que hay un agradecimiento y hay un deseo de cantar, de alabar, de adorar, de dar gracias. Porque no solamente es cantar. La alabanza no radica exclusivamente en un canto, es en el agradecimiento, en darle gracias a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. No sé cuántos en este tiempo de crisis se levantan a dar gracias a Dios, otros se levantan a proferir maldiciones, reclamos al cielo, a proferir palabras desagradables delante de Dios, pero todo el tiempo, no importa la crisis que el mundo esté pasando, usted y yo tenemos que alabar, bendecir a Dios. Es de Él que dependemos, es Él el que nos sostiene, es Él el que mira por nosotros. Si no ha dejado morir los pájaros, las aves, los peces, las bestias del campo, mucho menos la vida de aquellos que aman, que sirven, que glorifican el nombre del Señor y que le sirven de corazón, que se han apartado totalmente del mundo y que viven una vida diferente a los demás seres que hay en la tierra. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. La palabra nos habla
en el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, y nos dice el versículo 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios, escuche bien esta parte, se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Cuál es la obra de las manos de Dios? Nosotros somos obra de sus manos, y mucha gente es destruida, desbaratada. Las puertas se les cierran en el norte, en el sur, el oriente, el occidente. Cerradas las puertas. Se cierran hasta los cielos para no llover, donde hay ese tipo de personas que prometen, continuamente prometen, y están pecando delante de Dios porque no cumplen. Prometen apartarse del mal, pero siguen en él. Prometen apartarse de lo mundano, de lo corrupto, pero siguen incrustados en ello. No se apartan. De nada les sirve a una persona orar y ayunar todo el tiempo. Puede sacar ayunos de semanas completas mientras no arranque lo que está en el corazón, lo que le ha prometido a Dios sacar del corazón, de la mente. Mientras no lo haga, esa oración es vana. Esas promesas lo que provocan es la ira de Dios, y que Dios pueda cortar, que Dios pueda destruir la obra de sus manos. Me llama la atención lo que dice el verso 5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas, porque Dios va a estar atento a lo que nosotros le prometemos a Él. Somos sus criaturas, su creación, somos la obra de sus manos, y Él está atento a lo que vamos a prometer. No tanto por lo que prometimos, sino atento, dándole seguimiento a ver si cumplimos, si se cumplió lo que prometimos a Él. Bendito sea el Señor. Qué maravilla, porque cada persona debe tener en su corazón ese anhelo profundo de corresponderle al Señor por tantos bienes y beneficios que hemos recibido de Él. Bendito sea el Señor. Definitivamente no tenemos cómo pagarle. Al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros, no tenemos cómo pagarle. Por tal razón, una de las cosas fáciles que podemos hacer por Él es adorar, alabar. Si le prometimos que íbamos a adorar su nombre, vamos sin presión alguna, sin que nadie nos obligue ni nos presione. Adorarle, regocijarnos en su presencia, pues fuimos creados, hermano, fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Fuimos creados con un propósito claro. Dice el capítulo 43 del profeta Isaías, versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Note eso.
si yo soy parte del pueblo de Dios, si soy parte del rebaño del Señor, si soy parte de la congregación del Señor, si creo y confío que soy parte del pueblo que agrada a Dios, de un pueblo que saldrá un día en cualquier momento de la tierra, al final del sonido de la trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si yo soy parte de ese pueblo, definitivamente fui creado, tal como dice aquí la Escritura. Fui creado, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Si yo fui creado para el Señor, para que le sirva a Él, para que le adore a Él, sus alabanzas, mis alabanzas, debo publicar, debo darle gloria a Él por todos los beneficios. Eso se llama alabar a Dios. Eso se llama glorificar a Dios. Eso se llama darle la gloria que pertenece única y exclusivamente a Él. En todas las cosas no podemos meter nuestras manos. Nosotros no podemos sanar a nadie, salvar a nadie, libertar a nadie. Es Él y tenemos que estarle dando gracias a Él, alabando. Vamos a alabar a Dios, sí, Señor. Le vamos a dar gracias por la sanidad, no solo nuestra, de nuestros compañeros, de nuestros hermanos. Gracias, Señor. Alabo tu nombre, porque tú sanaste a fulano, a fulana. Alabo tu nombre, porque tú le proveíste el dinero a fulano que necesitaba. Le has provisto un trabajo, un empleo. Eso es alabar, dar gracias. Eso no fue las habilidades de alguien que lo hizo. Es el Señor. Es el Dios que merece todo, porque nos creó con esa exclusividad para que alabemos, para que bendigamos su santo nombre. Aleluya. Y debemos servir a Dios con esa alegría, porque es con alegría que debemos servirle a Él. El Salmo número 100, el verso 1, dice la Escritura, del verso 1 al 4, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría. Vení ante su presencia con regocijo. Note esta expresión poderosa y profunda. En primer lugar, cuando se canta a Dios, hay que cantar con alegría. Cantad alegres. La tristeza, la escasez, la enfermedad, los problemas se olvidan cuando llegamos a la presencia de Dios, porque llegamos a la presencia de aquel que puede solucionar, resolver cualquier tipo de necesidades, de situaciones que tengamos nosotros. Entonces vamos a cantar con alegría. Serví a Jehová con alegría, no solamente cantar, todo lo que vamos a hacer por Él, para Él. Lo poquísimo, hermano, es que es demasiado pequeño y poco lo que podemos hacer por Él en comparación a todo lo que el Señor
ha hecho y hace permanentemente por nosotros. Pero eso poco que podemos hacer, hermano, hay que hacerlo con alegría. No de mala gana, tampoco empujados, tampoco presionados por alguien, obligados. Ese servicio obligado, presionado, de mala gana, un servicio a medias, eso no cuenta en la economía divina. Eso no cuenta para Dios. Es como si nunca hubiéramos hecho nada. Me recuerda lo que dice Mateo 7:23, hablando de aquellos que un día le dirán al Señor: Señor, en tu nombre hicimos milagros, maravillas, sanamos enfermos, profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ese servicio a medias, presionado. Alguien puede presionar a otro para que vaya a un templo, hasta bajo amenaza. Si usted no va al templo a adorar, si usted no va a servir, si usted no va, no hay comida en este día, no hay comida en esta semana, no hay posada en esta semana. Eso es hacer algo presionado por el hombre. Dios no recibe esas cosas. Dios no recibe cosas mediocres, manchadas, sucias, por el pecado, por la desobediencia, por la maldad de la persona. Dios le recibe a alguien lo que da con alegría, con gozo. Y luego el verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y note, si somos ovejas de su prado y pueblo suyo, entonces entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hermano y hermana, joven, señorita, niño, anciano, el día que el Señor le permita volver a entrar al templo donde se congrega para adorar, para bendecir su nombre, el día que el Señor le permita entrar, entre con alegría, entra por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. No llegue haciendo gestos o caras. Llegue al templo con alegría. Llegue alabando a Dios, dándole gracias por la vida, por la provisión, por la permanencia de su vida. Yo a algunos les he dicho, después de toda esta pandemia, vamos a hacer un culto de acción de gracias con los sobrevivientes. Solo el hecho de quedar vivo después de una guerra, los sobrevivientes cristianos se reunían para dar gloria a Dios después de una pandemia. No sé cómo sería aquel culto que hizo Noé después que descendió del arca con su familia. Dice que hicieron un altar y ofrecieron a Dios holocausto. ¿Cómo sería la alegría? Las lágrimas que salían de sus ojos de agradecimiento, de gratitud. ¿Por qué? Porque eran los sobrevivientes del diluvio.
muchos sobrevivientes, después que han salido a un lugar donde pueden testificar, hay que mandarlos callar, porque es demasiado lo que dicen y lo que hablan y lo que exaltan a Dios, porque vieron la muerte cerquita, porque estuvieron en un hospital agonizando y el Señor puso su mano y los levantó de allí, y cuando salen van a testificar, porque les dieron unos balazos en su cuerpo y nunca se murieron. Cuando se levantan de allí van a testificar. Yo creo una cosa, hermano, que no necesito agradecerle a Dios por simplemente porque estuve tirado en una cama o alguien hizo un atentado contra mí y salí ileso u otras cosas. La gratitud es permanente en tiempos de paz, en tiempos de crisis, en tiempos de situaciones complicadas. La persona debe tener en su corazón, en su alma, aquel agradecimiento continuo. Eso no lo debe empañar ninguna nube. La palabra de Dios nos habla en el libro precisamente del profeta Miqueas. Alabado sea el Señor. Y es muy importante entender esto y tenerlo en el corazón, en el alma, porque cada persona, hermano, cada persona que Dios ha hecho un milagro, y no hay otro milagro más grande que el milagro más grande que hay dentro de nosotros es nuestra salvación. Alabado sea el Señor. El profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 6, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Y note lo que está diciendo la palabra. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, esta es la respuesta divina. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en muchas partes de la Escritura encontramos algo parecido, similar. Y es precisamente que muchos se confiaban y creían que con hacer un sacrificio de un macho cabrío, de un becerro, y presentar ese holocausto por su pecado, por su maldad, ya estaba listo todo. Otros llevaban ofrendas al templo, ovejas, corderos, para que los sacrificaran. Pero su corazón, su maldad,
lo que decíamos hace un momento atrás. No es de presentarle a Dios lo que pensamos que Dios pueda agradarse con eso. Dios se agrada de lo que está establecido en su palabra. Entonces mucha gente se equivocó llevando becerros, llevando ovejas, llevando machos cabríos, llevando de todo. Pero sus corazones eran malvados. No se apartaban de la maldad, del pecado. Y esa alabanza se convertía en abominación. Así como se convierte la oración en una persona que nunca quiere apartarse, que nunca quiere sacar la maldad de su corazón, la oración se convierte en abominación a Dios. Note esto, lo que está diciendo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová, ante Dios, ante el Dios Altísimo? Con holocaustos, con becerros, con millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Mire, hermano y hermana, es importante cuando nosotros podemos hacer algo económicamente hablando por la causa del Señor. Pero un diezmo que demos, una ofrenda que demos, no va a borrar el pecado que hay en la vida de la persona. Si fuera así, entonces los que tienen dinero vivirían santificados, vivirían aptos todos los 365 días, aptos para morirse y para entrar al cielo. Pero no es así. Lo que Dios mira primero cuando vamos a hacer algo por Él es nuestro corazón, nuestra alma. Por eso cuando Caín se presentó con su ofrenda a Dios, dice que Dios miró el corazón de Caín, miró a ese hombre y después a su ofrenda. Y cuando lo miró, se desagradó, porque dentro de su corazón había un rivalismo, envidia, odio. Habían deseos de vengarse de su hermano, porque su hermano estaba haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios, lo agradable ante Dios. Y el Señor le dice al profeta: hombre de Dios, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti es hacer justicia, ser justo en todos los aspectos de la vida. Si usted tiene un negocio, tiene que ser justo con sus trabajadores, tiene que ser justo con los que le ayudan, ser justo con los que trabajan, hacer justicia que haga prevalecer la justicia en su vida. Y segundo, la misericordia, tener misericordia, amar la misericordia y personalmente humillarse ante Dios. La persona que se humilla ante Dios, que está humillando su corazón a Él, el que se humilla será enaltecido. Y cuando nos humillamos a Dios, es cuando podemos deponer nuestra actitud como seres humanos, como criaturas, como personas rebeldes, como personas con una naturaleza caída. Cuando le decimos al Señor: voy a sacar del corazón esta basura que me agrada, pero es basura para Dios, la voy a tirar
entonces se humilló. Eso es humillarse. Negarse a sí mismo es humillación. Cuando la persona se niega a sí mismo, el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando la persona se niega a sí mismo, es cuando llegó a un estado de humillación. Se está negando. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La persona que se humilla a sí mismo, personalmente, sin que nadie lo humille. Usted, hermano, hermana, joven, señorita, anciano, no deje que otro, no espere que otro lo humille. No llegue a ese grado de humillarse obligado. Tampoco Dios aceptará una humillación obligado. Cada uno tiene que humillarse a sí mismo. El ejemplo lo dio el Señor. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a la condición de un siervo, de un esclavo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No lo humilló nadie. A Cristo no lo humilló nadie, no lo obligó a la muerte. Él se entregó a sí mismo a la muerte para dar su sangre por usted y por mí. Esa es la humillación. Y cuando la persona logra humillarse, entonces todas las cosas que hace por la causa del Señor están matizadas de justicia, de rectitud, están matizadas de misericordia. La persona se constituye en un instrumento útil en las manos poderosas de Dios. Aleluya. En el Salmo número 50 encontramos en la palabra que dice el verso 14 y 15, dice: e invócame en el día de la angustia. 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Note esto. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Si usted y yo sacrificamos la alabanza, podemos sacrificar la alabanza y pagamos nuestros votos al Altísimo. Es decir, en un momento de la vida de cualquier ser humano, llegan momentos duros, difíciles, que nuestra boca se quiere cerrar para no dar gracias, para no agradecer, para no alabar, para no glorificar el nombre del Señor. Se quiere cerrar porque hay momentos de escasez económica. En esos momentos hay que alabar, hay que adorar a Dios. Hay momentos de enfermedad. Qué difícil en una enfermedad, y peor si está ya en agonía, que la persona pueda dar gracias a Dios porque se está muriendo. Claro que sí. Claro que sí. Si ganó la batalla, su vocabulario, su léxico en ese momento, sus expresiones deben ser de gratitud. El que debe sentirse en una situación complicada, perdido, desubicado, es aquel que rechazó a Cristo,
que fue un impío, que vivió una vida impíamente, que conocía a Dios, pero era un impío de un testimonio sucio, de un testimonio distorsionado y cuestionado. Esa persona no puede alabar a Dios, no tiene por qué alabar a Dios. Este mismo salmo dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Eso es al malo. Pero al que sirve a Dios debe tener en sus labios una alabanza y gloria a Dios por aquellos que se despiden de la tierra, que mueren físicamente para el mundo, para esta carne, pero empieza su eternidad en la presencia de Dios. Gloria a Dios por aquellos que cuando están en esa condición, ya despidiéndose de la tierra, tienen una sonrisa en sus labios, en su boca, y tienen una alabanza. Parten de la tierra adorando y alabando al Señor. Eso es importante. No importa el poder de la enfermedad, la persona puede adorar, puede bendecir. Y también en otros casos, cuando la persona está siendo calumniada, difamada, hasta maldecida por otros, ahí tiene que surgir la alabanza, la adoración. Eso se llama sacrificar alabanza. Cuando estamos bajo tormentos y tormentas, cuando hay traiciones, gente que fueron nuestros amigos, nuestros compañeros, que comieron de nuestro propio plato y que nos traicionan. Qué difícil adorar, pero hay que adorar, hay que alabar, porque el mundo está lleno de esa gente, pero no todos son así. Hay gente agradecida, hay gente que ama a Dios y ama a los que le aman también. Y hay que alabar en momentos de traición, en momentos de difamación, momentos duros a todo ser humano. Nos vienen momentos difíciles en esta tierra, pero ahí es donde hay que sacrificar alabanza. Y por eso me llama la atención lo que dice, escúchelo bien: sacrifica alabanza, a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. Y cuando sacrificamos la alabanza y pagamos los votos, lo que hemos prometido hacer, tal vez usted prometió salir a evangelizar y no lo hizo. Salir a predicar a través de una radio, predicar a través de un medio de comunicación, y por miedo, por cobardía, no lo hizo. Está negándose a pagar los votos o las promesas hechas a Dios. Pero cuando se sacrifica a Dios alabanza, no importa la situación, no importa la situación. Hay pastores que cuando el templo está lleno, ellos están avivados. Pero cuando llegan unos poquitos, se deprimen. Alabe a Dios igual. Usted no vive del motor de otro. Hay un motor dentro de nosotros que es el Espíritu, la fuerza espiritual que nos impulsa, que nos dispara hacia las alturas. Alabado sea Dios. Esa fuerza espiritual no está viendo quién está o quién no está, quién dijo amén o quién no lo dijo, quién ayuda o quién no ayuda, quién desaparece o quién está presente. Hay que alabar a Dios. Y note esto:
le estoy haciendo énfasis sobre esta parte porque me llama la atención el verso siguiente. Dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso es maravilloso, porque si yo sacrifico alabanza a Dios, es decir, lo alabo en momentos duros, en momentos de escasez, de persecución, de traiciones, de difamaciones, en momentos difíciles en la tierra, lo alabo, le glorifico, le doy gloria, estoy sacrificando la alabanza que mi lengua no quiere proferir, que mi lengua no quiere decir, articular las palabras por la opresión y por la situación que esté viviendo. Pero si yo las sacrifico, si yo soy capaz de alabar a Dios en momentos duros, difíciles en la tierra, entonces voy a invocar a Dios en el día de la angustia, y Él me va a librar y me va a honrar. Levante sus manos allá donde está y dele gloria al Señor, porque Él nos va a honrar. Él nos va a levantar. Él va a levantar nuestra cabeza. Él va a levantar nuestras manos. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. El Salmo 51, el versículo 15, dice también la palabra: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo te daría, no quieres holocaustos. Note la referencia que vimos en el capítulo 6 del profeta Miqueas. No es que yo sacrifique un cordero, porque eso a la final es fácil. Lo único que había era una inversión. Eso era fácil, sacrificar un becerro, un cordero, un macho cabrío. Pero el Señor le dio a entender a este hombre que estaba pasando por unas situaciones complicadas, y él entendió que Dios no quería sacrificios, que Él no quería holocaustos. Y note la conclusión que da en el verso 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es decir, la persona, a Dios no le importa lo que usted tiene, en términos generales. No le importa eso. Le importa lo que usted es. A Dios no le importa. No le interesa lo que Él me ha dado, lo que yo puedo tener. Al final de cuentas eso se queda, se desbarata, se vuelve polvo. ¿Qué es lo que le interesa a mi Dios? A mi Dios le interesa un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Entienda, hermano y hermana, que si Dios pone en su corazón ofrendar, diezmar, evangelizar, orar, ayunar, vigilar, hacer todo lo que hay por hacer en la tierra, eso es bueno, pero eso no salva. Eso bendice en otras formas.
El que es fiel a Dios en lo económico, pues será bendecido económicamente. Pero a lo que Dios le apunta es al alma del hombre, al espíritu, a lo eterno. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Es importante, es necesario entender que lo que vamos a hacer para Dios, todo lo que vamos a hacer, llámese barrer el templo, llámese hacer tamales, empanadas, dobladas, para apoyar la obra de Dios, llámese brillar el piso, prestar un servicio de ujieres, de servidores dentro de los templos, de ser parte de la junta de la iglesia. Todo lo que podamos hacer, como cantar, como ejecutar un instrumento musical, todas esas cosas están sobre algo. Y si ese algo está malo, todo lo que se ponga encima también se malea, se daña. Si se pone algo sano encima de algo corrompido, se corrompe lo sano. Si se pone algo impuro, sucio, inmundo sobre algo que está santo, se corrompe la santidad, se daña, se mezcla, y Dios no se puede agradar de eso. Por eso Él dice: no quiero sacrificios, no quiero machos cabríos. Note que al pueblo, en tiempos del profeta Isaías, el Señor le habla al pueblo, y le habla precisamente diciéndole que las ofrendas, los sacrificios de los toros, de los machos cabríos, dice, las tiene aborrecidas mi alma. Y le voy a leer esa parte, capítulo 1 del profeta Isaías. No me traigáis más vana ofrenda, ni incienso, me es abominación luna nueva y día de reposo, de convocar asamblea. No la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes.